estas 13 leyes las que dio Dios al pueblo judío, aparte del decálogo, pero fíjense ustedes cómo en ese momento el pueblo judío podía saber qué es lo que Dios quería para ellos. Y era una ventaja tremenda. O sea, los chinos tuvieron que inventar a otro Dios, los europeos tuvieron que inventar a otro Dios, aquí tuvieron que inventar otros dioses, aquí tuvieron que creer en quién, pues que Cuauhtémoc, que Tenochtitlan y quién sabe cuántas, bueno, era una ciudad, pero cuántos dioses tuvieron que sacar en cada ciudad distinta. Y aquí nos damos cuenta nosotros que ellos tenían al verdadero Dios y que estaban escuchando su ley. Entonces era una maravilla, era un privilegio el poder conocer las leyes de Dios. Y ese es uno de los privilegios más grandes, pero que también traía responsabilidades. Es como nosotros tenemos una bendición tremenda de conocer la palabra, de meternos al estudio de la palabra. Sabemos qué quiere en el corazón, qué quiere Dios para nuestra vida. Pero ¿saben qué viene junto con eso? Cuando tenemos conocimiento de quién es Dios, viene algo tremendo, la responsabilidad. ¿Cuánta responsabilidad tenemos, al igual que el pueblo judío lo tuvo, de conocer la ley y de aplicarla, de vivirla? Porque no nada más es ya la conozco, es cómo la aplico en mi vida, qué voy a hacer con lo que Dios me ha dado. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en el seminario bíblico y aprender y conocer, es una bendición tremenda, pero es una responsabilidad aún mayor, porque sabemos lo que no debemos de hacer o decir o cómo vivir. El pueblo judío estaba de esta manera. Ellos tenían un gran compromiso por lo que estaban viviendo. Se les había entregado la palabra de Dios y esa palabra tenía que penetrar a sus vidas. ¿Y cuántos la habían tomado a la ligera? Se habían ensoberbecido a través de ella. Los mismos judíos, los fariseos, los saduceos, todo lo que habían formado de partidos, habían caído en la soberbia, en el orgullo de decir: yo conozco tanto de Dios, yo sé tanto de Dios, pero no lo aplicaban en su vida. Por eso se les consideró como hipócritas, porque no estaban viviendo realmente. Si yo sé que el corazón de Dios lo puedo lastimar o que puedo hacerle algo desleal, pues ¿cómo? Si yo ya conozco lo puedo hacer. Y es algo maravilloso cuando el apóstol Pablo por eso les pone esto: les ha sido confiada la palabra de Dios. Y vemos cómo los escribas cuidaban eso. Imagínense transcribir la Biblia en aquel entonces, porque no había imprenta, la imprenta vino hasta el siglo XVI, y cómo sin haber imprenta ellos tenían que transcribir todo. Los escribas, eso es lo que hacían, guardaban los papiros originales, los códices que fue en un principio, y tenían que ir poniendo letra por letra. En el hebreo era al revés, en el griego va del lado derecho. Pero imagínense todo lo que tenían que transcribir y con letra perfecta. Era algo maravilloso lo que estaban haciendo ellos. ¿Qué hacemos nosotros con el legado que Dios nos ha dado? Porque eso es lo que nos está hablando Dios a nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Ya la tenemos impresa, ya la tenemos ordenada. Antes no estaba ordenada la Biblia, estaban los libros, pero ahorita que la tenemos ordenada, ¿qué estamos haciendo con ella? Por eso he insistido tanto de que cada uno de nosotros tenemos que leer, meternos al estudio de la palabra. ¿Qué pasa cuando una persona no lee la palabra? ¿Se le nota? Se le nota a leguas, ¿verdad? Porque regresa la forma de vida anterior, no porque la naturaleza siga ahí, sino son los recuerdos de esa naturaleza. Una persona que lee la palabra no puede seguir viviendo en esa posición como vivíamos antes. ¿Cómo éramos nosotros antes de nacer de nuevo, antes de conocer a Dios? ¿Cómo vivíamos? En una posición totalmente de soberbia, de querer controlar toda la vida de los demás, de querer organizar el mundo de los demás. Y si no lo podíamos lograr, ¿qué hacíamos? Exigíamos, demandábamos, éramos limitantes, condenábamos. Entonces una persona que no lee la palabra y que tiene la oportunidad de hacerlo, porque nos fue confiada la palabra de Dios, ¿cómo empieza a vivir? De una manera amargada, se ve la persona congestionada, lo que en psicología se llama neurótica,
que nosotros podemos entender, este anda bien neurótico, ¿no? O este anda bien neuras, o amaneció de malas, o anda hormonal, también se le dice como sinónimo, ¿verdad? También hay hombres hormonales, porque también no nada más las mujeres, ¿verdad? ¿Y por qué es? Porque no se está leyendo la palabra, porque no está entrando. Lo que nos fue confiado por Dios, lo estamos tirando al bote de la basura. Y eso es lo que le estaba pasando a la nación de Israel. Entonces viene la segunda objeción de parte del apóstol Pablo, cuando dice que él no está atacando las promesas de Dios, que en ningún momento él lo está haciendo. Esa siguiente objeción es que su enseñanza abrogaba las promesas al Dios de Israel, que muchas veces lo acusaron de eso, de que creía que el judío se basaba su seguridad en las promesas de Dios, aparte del arrepentimiento y la fe personal, que era la única manera de salvación. Y eso empieza desde ese tiempo. El apóstol Pablo, que después Calvino y que después Lutero lo tomaron como algo bueno, él ya estaba diciendo esto, les decía: ustedes no pueden salvarse por ser buenos, ustedes no pueden salvarse por hacer obras, ustedes no pueden salvarse por tener una religión. Ahí, desde ese momento, el apóstol Pablo se los estaba mostrando al pueblo judío. Y el pueblo judío, ¿qué estaba haciendo? Nos está diciendo que no podemos salvarnos por lo que Dios nos dio. Les había sido confiada la palabra, pero ellos estaban repudiando esto y diciendo que las palabras de Pablo estaban condenándolos y que él estaba hablando mal de Dios, que estaba diciendo: no, te dimos la ley, Dios te dio la ley, pero esa no te puede salvar. Entonces dice: pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Fíjense, los opositores estaban en lo correcto al defender la integridad del Señor, pero no estaba haciendo eso Pablo, pero ellos lo estaban creyendo. ¿Cuáles son las tres situaciones que no permiten a una persona entregarle su vida a Dios? Ustedes deben de saberlo. Ustedes ya pasaron por muchos cursos, pero son tres factores específicos que impiden que una persona, cuando nosotros le predicamos, cuando nosotros le platicamos a una persona, ¿qué es lo que impide que esa persona pueda entregarle su vida a Dios? Tres factores fáciles. ¿Qué es lo que estaba pasando en el pueblo judío? El primero de ellos, ¿cuál es? La soberbia. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona que cree que sabe todo, una persona que piensa que su sabiduría es más grande que Dios, le va a impedir. O sea, dice también el Señor en Proverbios que Él aborrece los ojos altivos. La persona que cree que sabe todo, la persona que piensa que conoce más de Dios de lo que Él puede saber, esa persona no va a poder encontrar y decirle a Dios: aquí está mi corazón. Se va a frenar con eso. Una persona, la segunda, es la persona incrédula. Una persona que no puede creer que Dios se haya manifestado sobre su vida, que Dios esté haciendo un llamado. Son personas que se quedan tapadas en su vida y que no pueden creerle a Dios. Por eso este libro: ¿crees en Dios o le crees a Dios? Es una pregunta muy diferente. Toda la gente dice creer en Dios, pero cuando le crees a Dios es cuando aplica sus principios en tu vida. Cuando empiezas a decir: yo tengo que hacer lo que Dios me está diciendo, si es que le crees. Si tú no le crees a Dios, vas a seguir viviendo igual, y es pura incredulidad. Porque no, si Dios te dice lee la Biblia y no la lees, por eso es pecado de omisión, porque no estás creyéndole a Dios. Si Dios te dice deja de hacer esto que te gusta y tú no lo dejas de hacer, ¿qué estás haciendo? No le estás creyendo a Dios, es pura incredulidad. Entonces, el primer paso que pone Dios en el corazón de una persona para poder entregarle su vida a Dios, y que es factor de Dios, no es nuestro, Él pone la fe. Una persona que no tiene fe, que no le cree a Dios, pues no puede cambiar. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo judío. El pueblo judío estaba tapado, estaba incrédulo. Ellos creían totalmente en la ley, creían en la palabra que les había sido confiada, pero no podían entender el grave riesgo que existía de su incredulidad. No estaban creyendo que había un Mesías. Pensaban que iba a llegar y que iba a ser el rey y que iba a llegar con su caballo y que iba a dominar a todos los pueblos con que los estaba en ese momento dominando, que eran los romanos. Pero ¿cuántas personas no le creen a Dios?
aún a pesar de haber hecho miles de oraciones y miles de declaraciones, no le creen a Dios, porque no están viviendo como Él dice. Una persona que verdaderamente dice, yo te entregué mi vida, entonces ¿por qué demandas tu vida? Ay, ¿y por qué Dios no me da esto? Pues tú le entregaste tu vida, ¿no? Entonces ¿por qué demandas ahora que Dios te dé lo que tú quieres? ¿Por qué quieres a fuerza que Dios te dé lo que no te corresponde? Él sabe que es lo mejor para tu vida. Y a veces no lo entendemos, nos enojamos y cuestionamos a Dios y decimos, pero si yo ya oré, ¿por qué Dios no me da? Y ahí es donde viene el conflicto. Eso les pasaba a los judíos. ¿Y cuál es la tercera? Que es la más grave de todas. Bueno, todas son graves, ¿no? La tercera es el amor al pecado. Que la gente quiera amar el pecado. Los judíos amaban el pecado. Les encantaba. Disfrutaban del pecado. Entonces por eso cuando el Señor les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese, se pusieron morados. Es como cuando Dios te dice, eso que te encanta, ya no lo puedes hacer. Y dices, ay, espérate, ¿cómo me dices eso si yo quiero seguir viviendo así? Y eso es lo difícil, eso es lo más complicado, porque no es el pecado, es el amor al pecado. Es como el amor al dinero, no el dinero en sí. La raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El dinero está para usarlo o para no usarlo. Pero cuando tienes un aprecio exagerado que enajena tu mente, es amor al dinero o amor al pecado. Amas lo que te gusta, amas seguir haciendo lo que Dios te dijo que ya dejes de hacer, lo amas. Y esos eran los tres impedimentos que estaba teniendo el pueblo judío también. Por eso había tanta incredulidad en sus vidas. Entonces, si nosotros vemos las promesas que hubo, las profecías que hubo al pueblo israelita, eran tremendas. Vean lo que dice Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Fíjense, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Eso de derramaré es como cuando Él derrama sobre nosotros el arrepentimiento y la fe. Él derrama, Él lo pone en nosotros, no es de nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos perdidos, no había forma de que nosotros buscáramos a Dios. Entendemos que la única manera de ser justificados es a través de Jesucristo. Y ellos no habían entendido esto, aunque se los había dado el Señor en la palabra. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. El mismo pueblo judío que estaba esperando al Mesías lo crucificó. Y estaba la profecía y no la entendieron, no la vieron, no se pudieron dar cuenta de lo que estaban diciendo. Decían, conocemos la palabra, conocemos la escritura, conocemos la ley, y sin embargo lo están viendo y van y lo crucifican. Por eso dice, y se lamentarán, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Yo me imagino el día del juicio, el día que estemos todos en ese momento junto con el Señor Jesucristo como iglesia, y que venga el juicio y que se den cuenta de que crucificaron al Mesías. Ese va a ser el peor sufrimiento que el pueblo judío pueda tener. El entender, el decir, fuimos privilegiados de que nos escogieran como pueblo y hoy simplemente podemos ver que lo crucificamos, que no nos dimos cuenta por ignorantes de lo que estaba pasando. ¿Qué aplicación hay en nosotros como cristianos? ¿Qué aplicación podemos dar esto? Dios nos entregó su palabra, Dios nos puso fe, nos puso arrepentimiento y quisimos seguir con nuestra propia vida. No quisimos verdaderamente entregarle todo nuestro ser al Señor de señores. No quisimos continuar quisimos seguir con nuestra vida, ganando nuestra vida. Dice, el que quiera ganar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Nosotros tenemos que hallar, tenemos que
Cuando entregamos nuestra vida completamente a Él, hallamos la esencia de lo que Él quiere para nuestra vida. Y eso es lo que cambia todo. Cuando dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, es una expresión de negación enérgica. Está diciendo, Dios no puede ser infiel a sus promesas. Cuando dice Dios esto va a ser. Y dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahí está muy claro. Debido a que Dios es perfecto y es bondadoso y la totalidad de su verdad, su palabra es la verificación y su juicio la perfecta justificación de lo que va a haber. O sea, Él nunca, en ningún momento, va a desistir de lo que Él dijo, de sus promesas. Entonces, es una total necedad suponer que el Dios del cielo puede fallar o puede mentir o puede engañar o puede decir, yo dije esto y ya no, ya me desisto de ello. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos. Imagínense, como ilustración les podría poner esto, imagínense un muchacho que tiene la oportunidad de poder ir a la universidad, a la mejor universidad de todas las que existen en la tierra. Sus padres tienen la oportunidad de pagarle esa universidad, de darle el sustento para que viva ahí, para que se prepare en lo mejor de su vida. Y este muchacho le van a comprar los mejores útiles, le van a pagar el sustento, le van a pagar la universidad, todo lo va a hacer, todo lo tiene puesto. Y de repente dice, pues no, me da flojera, tengo pereza, no quiero hacer esto, prefiero ponerme a trabajar para ganar dinero. ¿Saben qué va a pasar? Es lo mismo que le pasó a la nación de Israel. Le pusieron la mesa puesta, le pusieron todo para que pudiera tener una vida útil, para que fuera y que siguiera siendo el pueblo escogido de Dios, y no lo entendieron. Y nosotros debemos de aplicarlo también a nuestra vida, de que Dios nos escogió como sus hijos, nos entregó la fe para reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, nos puso el arrepentimiento para condenar nuestras propias debilidades y pecados, para decir, ya no quiero seguir haciendo esto, me hace daño, ofende a Dios, lastima el corazón de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Vemos cómo se identifica perfectamente la postura del apóstol Pablo para ese tiempo y para nuestro tiempo. Está hablando también a nuestra vida. Entonces ahí tenemos que entender que, porque imagínense, el pueblo fue como ese joven holgazán que no quiso aprovechar. Nosotros, ¿cómo estamos actuando? ¿Estamos siendo holgazanes al no leer, al no aplicar la palabra en nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviendo? Eso mismo que le sucedió a Israel nos puede suceder a nosotros. La tercera objeción de que Pablo atacaba la pureza de Dios la vemos en el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y aquí el apóstol Pablo obviamente les dice, ¿cómo pueden pensar esto? Y les dice al final, hablo como hombre, porque obviamente él está diciéndoles, para que vean que me estoy poniendo en una postura humana, no con la inspiración que Dios me dio, sino estoy poniendo en la postura de entenderlos a ustedes como seres humanos. Por eso les dice, hablo como hombre. En pocas palabras les está diciendo esto: si Dios es glorificado por los pecados de Israel y Él demuestra ser fiel a pesar de su infidelidad de su propio pueblo escogido, entonces el pecado glorifica a Dios. En otras palabras, usted está acusando a Dios de utilizar el pecado del hombre para traer gloria para Él mismo, y eso es una blasfemia.